Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, y Jesús Díaz Álvarez, profesor de Filosofía también en la UNED, nos presentan hoy el último libro del historiador británico Tony Judt. Un libro póstumo que lleva ya varias semanas en la lista de los libros de no ficción más vendidos de nuestro país. Su título, Pensar el siglo XX. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros al profesor Jesús Díaz y vamos a tratar con él de intentar reconstruir un poco la figura, la aportación intelectual de un historiador del pensamiento, de la política, de la cultura europea que nos dejó hace ahora ya en el mes de agosto, hará 3 años, Tony Judt. En aquel momento apareció bastantes cosas en los medios de comunicación, un librito que él acababa en aquel momento de terminar, Algo va mal. Después, un año o dos después, apareció otro que era como una especie de pequeñas memorias, El refugio de la memoria. Pero se anunció ya entonces que él había aprovechado, por decirlo de alguna manera, cuando tuvo esta enfermedad terrible que no le permitía moverse, pero el cerebro seguía funcionando completamente, aunque el cuerpo no lo podía mover y le tenían a él que mover. Entonces, él en aquel momento, con otro historiador, con Timothy Snyder, pues parece que tuvieron unas conversaciones, se hablaba en aquel momento, aprovecharon conversaciones que después pues se pasaban a limpio y él corregía, y que de alguna forma había sido como su última tarea intelectual. Y fruto de todo esto es un libro que ha aparecido que es Pensar el siglo XX. Bueno, el título viene a representar un poco también parte de lo que Tony Judt ha significado, aunque él sobre todo pues había trabajado más bien la segunda parte del siglo XX, su obra monumental Posguerra, y otros libros, El olvidado siglo XX, otros libros sobre lo ocurrido en Francia del año 44 al año 56, sobre Pasado Imperfecto. Es decir, conocía más, digamos, los 50 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero, bueno, de alguna forma es una forma de pensar el siglo en la perspectiva en la que el libro comienza, son estas conversaciones, donde es un poco la reconstrucción del niño. El principio es quién era este Tony Judt, en qué medida él se vivía británico, en qué medida él se vivía judío, por qué se vivía diferente, cuál era el recuerdo que él tenía de esos momentos de su infancia, de cuando él estudia, que en qué medida no se vivía que tuviera una educación judía tradicional, pero tampoco se vivía igual que el resto de sus compañeros cuando iban pues a ver a los familiares, etcétera. Y bueno, pues esa es un poco la primera parte del libro, que le da una importancia grande. Como sabemos, en el caso de Tony Judt, entre los ensayos más penetrantes, quizás uno de los ensayos que tuvo mayor impacto, ensayo ya casi más directamente político, pues era el problema del Holocausto, el problema de la memoria del Holocausto, el problema del mal, en qué medida esa memoria del Holocausto servía para legitimar las acciones del Estado de Israel. Eso, sobre todo en la etapa que él vive en Estados Unidos, creó una enorme polémica. Y en qué medida eso estaba vinculado a un problema que en el libro aparece mucho, que es el problema del mal, entendido sobre todo como poco parecido a la frase que da el título a un libro de Aurelio Arteta, el mal consentido, es decir, la idea de en qué medida se produce un mal que una gran mayoría mira para otro lado, asume como un mal menor, como algo inevitable, como algo inexorable, como algo que no tiene tanta relevancia. Entonces esa idea que es muy penetrante en él, del estudio de lo que significa el problema del Holocausto como especificidad, el problema de en qué medida eso impide normalizar una historia como una historia convencional y todo lo que eso implica de la memoria de Europa y en la memoria de Alemania, que él estudia bastante, la memoria de Alemania. Yo creo que esto es un poco la primera parte del libro, y después hay, bueno, pues el joven historiador que va a Estados Unidos, pero antes va a Francia, que conoce el 68, que esto aparecía sobre todo en el libro del olvidado siglo XX, ¿no? Los autores intelectuales, qué medida es un 68 distinto al que él vive en Cambridge, que él vive en Francia. Él es el hombre que en aquel momento está estudiando el socialismo francés,
del año 20 en adelante, las grandes figuras, el recuerdo de Llorés, la figura de Leon Blum, después el papel de los intelectuales, Sartre, Aron, y bueno, a partir de ahí ya, digamos, pues esa es un poco como la segunda parte del libro, de que quizás lo que a él le hizo más famoso, es el momento donde él, lo que va a llamar en el libro, el entendimiento liberal de la Europa del Este, que es un poco un tema interesante, porque conecta un poco con su juventud, más que con su juventud, con sus ancestros. O sea, hay algo ahí en el libro que ya iremos analizando, pero que a mí, como de joven fui trotskista, pues me ha hecho mucha gracia el recuerdo de que el padre le regala las obras de Isaac Deutscher sobre Trotsky, los tres grandes, los libros gordos aquellos, el profeta armado, el profeta desarmado, el profeta derrotado. Y que entonces, a partir de ahí, pues es esa idea de en qué medida lo ocurrido en los países del Este tiene que ver o no tiene que ver con el marxismo. Entonces ahí es donde él va entrando, pues por ejemplo, con figuras que después aparecen en el olvidado siglo XX, como Kolakowski, la impresión que a él le produce Kolakowski, la distancia que tiene con Edward Thompson, como mira también a distancia de alguna manera Eric Hobsbawm, es decir, grandes figuras de la generación anterior que están en el mundo intelectual británico. Recordemos que es la etapa de las campañas por el desarme nuclear, las campañas contra la carrera de armamentos, la idea de la era del exterminismo, y como él, sin embargo, va entrando en esa otra dimensión de estudiar por dentro qué significaba, cómo eran esas sociedades. O sea que, digamos, en ese sentido, al hablar del siglo XX, no cabe duda que Tony Judt, digamos, ha tratado de encararse con dos experiencias donde se ha producido, pues, digamos, lo peor del siglo XX. Es decir, la experiencia del nazismo, por un lado, y con todo lo que es el problema del Holocausto, la memoria para un judío, la memoria de lo que significó todo aquello, el sionismo, la creación del Estado de Israel, la relación después del Estado de Israel con Estados Unidos, la Alemania de posguerra, el debate de Habermas con los historiadores, etcétera, pero también el efecto de lo que era en Centro Europa y en otras sociedades, lo que había significado el estalinismo, el postestalinismo, las dictaduras del Este, la diferencia entre el 68 de Europa Occidental y el 68 de Praga, lo que es la experiencia de Polonia de figuras como Karol Wojtyła, el tema de la fenomenología, que saldrá después en algún momento. Y es verdad que, sin embargo, no ha sido esto lo que le ha dado más fama a Tony Judt, por lo menos en los últimos años de su vida. Más bien, lo que le dio más fama a él, y aquí es ya casi el último capítulo solo, que es el tema de la socialdemocracia, es cuando él en un momento determinado dice, pero bueno, ¿dónde va esto? Que lo que ya dábamos por supuesto, lo que ya parecía que estaba consolidado, que era que habíamos aprendido la lección de lo que había sido el mundo de entreguerras, de lo que era la crisis del liberalismo, que habíamos llegado a un consenso sobre lo que era el estado del bienestar, todo esto se está viniendo abajo. Entonces, algo va mal cuando estamos entrando en una dinámica donde estamos de pronto como si no hubiéramos aprendido la lección del año 29. Es verdad que fruto del impacto tremendo de la crisis económica desde el 2008 para acá, pues esto es lo que, aunque es lo que él había trabajado menos, es lo que de alguna forma pareció más. Es decir, como un hombre como Judt, que había sido un crítico fuerte del marxismo, aparecía reivindicando con esa vigor, digamos, el modelo social de posguerra, el estado del bienestar, la socialdemocracia, etcétera. Esto es un poco el primer esquema, pero ahora vamos a ver cómo hincamos el diente al libro tan interesante. Sí, porque la verdad, bueno, yo agradezco a Antonio que me haya invitado para conversar con él de este libro, y además que a mí casi lo que más me pedía el cuerpo con respecto al libro era hacerle una entrevista a él de cómo había visto los diversos temas que toca el texto, porque yo creo que las experiencias de Antonio, muchos de los asuntos que se tocan aquí, algunas siendo comunes, otras son muy diferentes. Podríamos decir algo así como siendo dos intelectuales de izquierdas, Antonio Santos Mases y Tony Judt, que yo creo que sí hay que decir que es un intelectual de izquierdas, sin embargo su experiencia de muchos de los acontecimientos que se narran aquí son probablemente muy diferentes. Uno de los factores importantes es esa incorporación del Este, de la perspectiva del Este a la hora de narrar la historia europea, que yo creo que es uno de los grandes aciertos del enfoque de Judt, algo que no se había hecho prácticamente hasta que él lo hace con esa contundencia. Es decir que
Europa oriental y Europa occidental no son dos cosas distintas, y él lo recalca en el libro varias veces, sino que forman parte de un mismo entramado. Y, digamos, esa perspectiva de narrar la historia europea desde el este es lo que le da gran vigor y lo que también varía las interpretaciones y las experiencias de unos y otros, en este caso de algunos fenómenos como por ejemplo la nueva izquierda, que seguramente Antonio tiene una idea diferente con respecto a ella de la que tiene Judd, o incluso de la evaluación del marxismo. Yo creo que es interesante figuras como Judd, pero también yo pondría, aunque es distinta, relacionándola con ella, a un pensador como Rorty. Es decir, son pensadores de izquierda, pensadores liberales, pero en el sentido norteamericano de liberals, que es una de las cosas que en la traducción yo creo que no se recoge bien, porque cuando uno lo lee, en la traducción castellana utilizan liberal en un sentido indistinto, mientras que en la versión inglesa se ve claramente que se está hablando a veces de liberals en el sentido de lo que sería la izquierda en Europa, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que quería insistir es que en la tradición anglosajona hay una parte importante de pensadores de izquierda que son, y eso es algo bastante poco concebible en la Europa continental, profundamente socialdemócratas, pero anticomunistas. Es decir, la experiencia que ellos tienen del comunismo es una experiencia absolutamente negativa. No la idea del Frente Popular, que podemos tener, por ejemplo, en España, además de modo más acendrado, o que en algún momento pudo haber en Francia, ¿no? Y entonces aquí nos choca que un intelectual de izquierdas, pues resulta que defienda la Guerra Fría, por ejemplo, o que sea anticomunista y que sea un crítico acérrimo del marxismo. Y además que sea un crítico acérrimo del marxismo para salvar la socialdemocracia. Entonces es algo que, si no se entiende un poco, creo, la historia de lo que es el Partido Laborista, la recepción de la izquierda en los Estados Unidos y en Inglaterra, y si la diferencia de la recepción o de lo que ha sido la izquierda o la idea de la izquierda en la Europa continental y más que pues en países como por ejemplo España, pues como que se produce un cortocircuito cuando uno lee esas cosas. Pero hay una tradición muy importante anglosajona que es profundamente socialista o socialdemócrata y a la vez es anticomunista. Y una cosa curiosa es que autores como Judd, como Rorty, Orwell podía ser, por ejemplo, uno de esos autores también, son aprovechados ahora, y es una cosa curiosa, por la derecha más conservadora española para criticar al socialismo y a la socialdemocracia, al socialismo democrático español, por ejemplo. Entonces es una cosa, digamos, llamativa, por lo menos desde un lector español. Es decir, autores que son socialdemócratas o que son socialistas, resulta que en la perspectiva española son cogidos por la derecha más conservadora por su anticomunismo, precisamente. Porque no se entiende algo así como que uno puede ser socialista o socialdemócrata, pero anticomunista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema interesante, ¿no? Es interesante, es más de la segunda parte del libro, pero también de la primera, digamos, porque si uno recuerda bien lo que decíamos del padre, ¿no?, de Deuser, ahí hay una experiencia que solo el que ha vivido en algún momento de su vida impactado por la minoría intelectual que estaba en torno a lo que era el marxismo disidente o el trotskismo, que tuvo muchas variantes y muchas perspectivas, pero hay una cosa curiosa, ¿no?, que es un poco cuando dice que su padre le decía el marxismo no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, esa tesis 1, tesis 2, personas como Harold Wilson no tenemos nada que esperar. O sea, esa era una idea muy de la que yo vi de joven, o sea, la idea un poco de la crisis de la humanidad como crisis de dirección revolucionaria. O sea, ahí hay toda una idea de lo que es, en qué medida hay una crítica a los países del este. Ya le vamos a profundizar en eso, pero se hace desde una perspectiva que no es la perspectiva, digamos, liberal, aunque ahora vamos a matizar las distintas formas de entender el término liberal, sino desde una perspectiva marxista. Entonces, ¿cuál era ese marxismo? Esto es un punto importante, porque si no, no se entiende la obra de Deuser y lo que él veía cuando él va evolucionando y cuando él llega a la conclusión. Tony Judd, en un momento determinado, sobre todo en el libro aparece cuando él conoce a Kolakowski y él empieza a estudiar a Kolakowski y él dice, bueno, si tenía alguna duda, quedó para mí claro que eso de disociar radicalmente el marxismo de lo que ocurría en estos países no era posible.
Es decir, pues está toda la idea del mito de la autoidentidad humana, de la extinción del Estado, de bueno, cómo interpreta Kolakowski y todo eso. Pero, claro, ahí sí había una interpretación. ¿Cuál era la interpretación? Para intentar reconstruir el debate. La interpretación es lo que ocurre después de la Revolución de Octubre del año 17 al año 23. Claro, es la parte que él trabaja menos porque él trabaja ya desde el 45 para adelante. Aunque queda todos los hilos del recuerdo de aquello. Pero claro, aquello era muy importante porque ese es el debate. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que llega la socialdemocracia, en lo que se ha venido a denominar la etapa de oro de la socialdemocracia, viene a ser 1889-1914. Es decir, la etapa de que se puede conseguir ir a otra sociedad con un socialismo que sea heredero del liberalismo, que era un poco la idea de Bernstein, un partido democrático de reformas sociales. Un partido que no sea solo obrero, sino que sea un partido que logre conectar con los sectores más progresistas de la burguesía. En algunos países eran los republicanos, en otros eran sectores liberales laicos, ¿no? O sea, sectores que no estaban por la monarquía absoluta o no estaban por el régimen liberal antidemocrático, etc. Pero había un tercer elemento, que no era solo ser un partido democrático de reformas sociales, ni ser solo un partido que estableciera alianzas con sectores de la burguesía progresista. Esa evolución que quería Bernstein, esa evolución lenta, esa evolución pacífica, esa evolución de alguna forma lineal, en un mundo, como decía él, sin tormentas ni trompetas, es decir, en un mundo pacífico. Claro, alguna gente olvida de este punto, que es el importante, un mundo pacífico. Por eso algunos historiadores hablan de largo siglo XIX, de 1789, como si llegara hasta 1914, digamos, es decir, donde no se pudiera producir lo que realmente se produce, que es la Primera Guerra Mundial, el choque entre las potencias y la desolación de ver que frente a todas las tesis que había hecho la Segunda Internacional, de que cuando las burguesías llamaran al proletariado al campo de batalla, los trabajadores se negarían, hay los créditos de guerra, hay el combate, no se impide la guerra, se llega a la gran matanza. Eso es lo que provoca que, claro, de alguna forma eso es un mundo que se viene abajo, es un mundo de evolución liberal, evolución lineal, de evolución progresista, evolución pacífica, y en eso, en donde menos se esperaba, que era el eslabón débil de la cadena que decía Lenin, es donde se produce la revolución, que es en Rusia. Claro, no se produce donde había pensado Marx, que era en Alemania. La cabeza era la filosofía alemana, el corazón era el proletariado alemán. No se produce en Inglaterra, no se produce en Francia, se produce allí. En un mundo donde no había tradiciones democráticas, donde se venía del zarismo. Entonces, claro, ahí comienza a darse un debate. Bueno, y esto que se está construyendo aquí, lo que después Gramsci llamará la revolución contra el capital, en ese sentido, que es algo que va en contra de lo que había previsto el libro del Capital, lo que había previsto Marx, pero ¿qué esto que estamos creando aquí, qué es? Esta es la pregunta. Y ahí es donde se plantea la discusión para analizar qué tipo de sociedad, que es la pregunta de decir qué decisiones se han tomado y en qué medida esas decisiones influyen o no en el modelo de sociedad que se ha creado. Entonces, entre esas decisiones está el problema de que de febrero a octubre se produce, como sabemos, la decisión que va a provocar el triunfo bolchevique en octubre, y entonces ahí se toman decisiones. Se disuelve la Asamblea Constituyente, ya no hay otros partidos obreros, ya no hay tendencias dentro del partido, se aplasta la oposición obrera, y eso es lo que provoca la interrogante, es decir, el debate entre Kautsky y Lenin. Pero esto que estamos creando, ¿qué es? Es decir, esto realmente tiene que ver con la idea del socialismo, que diría Kautsky, o el socialismo solo es posible en la medida que haya democracia. Entonces aquí no hay democracia. No es que no haya la limitada democracia condicionada por el capital, es que vamos por el camino que no va a haber ninguna, que es lo que incluso plantea Rosa Luxemburgo en su trabajo, casi antes de ser asesinada, la crítica a la Revolución Rusa. Entonces, claro, ahí se plantea una interrogante a partir de ese momento, que es ese Estado que se está creando, que podía tener una legitimidad de origen revolucionario, no vuelve a tener elecciones. No hay pluralidad de partidos, no hay parlamento, no hay tendencias dentro del partido. Se aplasta también a las otras tradiciones obreras, fueran anarquistas o socialistas. Entonces, claro, llega un momento que eso provoca una distancia de un sector de la socialdemocracia europea,
un sector también de un movimiento un poco más a la izquierda, los grupos consejistas, etcétera, y sobre todo provoca que dentro de la propia Guardia Bolchevique se produce la ruptura entre Trotsky y Stalin, la marcha de Trotsky fuera de la Unión Soviética y después, como sabemos, hasta el asesinato de Trotsky por manos de Stalin. Todo esto provoca un problema que, claro, hacía que la gente que tuviera como la generación del padre de Tony Judt, que no se vivía comunista, entendiendo por comunista, vinculaba al Partido Comunista, a los partidos comunistas, decía, bueno, pero entonces esto, ¿qué tiene que ver con nuestros ideales, con nuestros sueños? Había otra parte que no, otra parte que efectivamente consideraba que eso podían ser errores, pero que no eran errores que, digamos, desvirtuaran el sueño. Entonces, digamos, un poco la perspectiva. Y entonces tenían esa otra perspectiva. Pero claro, eso hace que claro, si a eso unimos, dijéramos, bueno, pero entonces eso iba mal. No iba aquello por lo que ellos habían pensado, porque no veían que se fuera a producir una extinción del Estado, veían que la revolución no se lograba extender, quedaban allí arrinconadas en la Rusia revolucionaria. Bueno, todo eso ocurría. Pero es que en el otro lado, ¿qué era lo que pasaba? Pues en el otro lado lo que pasaba es que aparece un nuevo fenómeno, que no es el fenómeno de una especie de alegres años 20, que eso dura poco, sino que aparece el fascismo. Es decir, aparece Mussolini y después va a aparecer Hitler y va a aparecer el aplastamiento. Por ejemplo, Judt aquí habla mucho de lo que era la experiencia de Weimar en Alemania, por la experiencia también de Austria, del aplastamiento. Y claro, todo eso provoca no ya que se produzca una evolución imprevista de lo que era el sueño revolucionario en la Rusia postrevolucionaria, sino una incapacidad de la socialdemocracia que, así como no pudo evitar la Primera Guerra Mundial, es aplastada en Alemania, en Austria, por el nazismo o en Italia por el fascismo. Es decir, que de pronto se encuentra con su segundo gran elemento, que no es solo la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, sino lo que es el avance del nazismo, el avance del fascismo, una parte del liberalismo que tiene una posición complaciente con el fascismo, y entonces se encuentra ese punto tal. Entonces, claro, todo eso hace que la experiencia, y ahora vamos al final, es muy distinta, porque ahí hay algún momento que él lo cita, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los espías, habla de los 4 espías, sí. Habla de las memorias de Spender, habla de cómo era para los jóvenes comunistas de la época un conflicto como la Guerra Civil Española, los que fueron a España. Algo dice de esto Tony Judt, pero claro, se nota que la experiencia ya es otra. Y claro, es otra porque ya no es la experiencia que probablemente tenía su padre y tenían otros, que era la experiencia de decir, bueno, pues ahí, claro, era muy difícil haber ganado a Hitler sin el concurso de Stalin. O sea, verdaderamente pensar que solamente se hubiera ganado a Hitler una vez que Hitler había tomado Francia, había aplastado a Alemania, había aplastado a Austria, tenía el apoyo de Italia, había logrado aplastar a Polonia, había logrado entrar en Bélgica, en Holanda. Claro, pensar que eso solamente con Inglaterra y con Estados Unidos, si no llega a entrar Stalin, pues muchos piensan que hubiera ocurrido si este hombre no se lanza, Hitler, en el 41 a invadir aquello. Pues entonces, claro, había la idea de qué significaba la alianza de Roosevelt con Stalin para acabar. Porque aunque Churchill está en eso, pues realmente Churchill no tiene el mismo peso, ya era el final del Imperio Británico. Y entonces ahí es donde surge el otro gran problema, terrible problema, y es la Guerra Fría. Es decir, el final de la Guerra Mundial, la división del mundo en bloques, y entonces es la tercera gran experiencia para la izquierda que Judt simpatiza. Es decir, una izquierda moderada, una izquierda reformista, una izquierda como la de Bernstein. No pudo evitar la Primera Guerra Mundial, no pudo impedir el ascenso del nazismo y el fascismo. Hombre, no solo ellos, tampoco lo pudieron impedir los liberales, los republicanos, muchos ilustrados, muchos católicos democráticos. O sea, no es que fueron específicos, porque es decir, no se pudo aquello impedir. Y el tercer elemento, sucumbieron a la división del mundo en bloques. Porque claro, y aquí, digamos, sería la experiencia tremenda, ¿no? Y de la misma manera que la democracia española, la República Española, había sido abandonada a su suerte por no enfrentarse al nazismo en las políticas de apaciguamiento y en las políticas de no intervención en la Segunda República, volvió a ser abandonada a su suerte por la división del mundo en bloques. Es decir, la división del mundo en bloques lo que provoca es que así como a esos polacos, a esos checos que conoció Judt, dice, hombre, a nosotros nos ha tocado la dictadura aquí, a nosotros nos tocó esta dictadura aquí,
Entre otras cosas porque se dijo, no toquemos lo de España, bastantes problemas allá, tengamos un aliado estratégico fiel, es un sitio muy importante de cara al Mediterráneo, de cara a otros elementos, y avalemos la dictadura de Franco. Y claro, pues eso es lo que crea la gran diferencia entre un país y otro. O sea, es decir, que él dice, bueno, es que los norteamericanos entraron en Italia, y se vemos esas películas cuando ellos entran y ya se van los alemanes. Es que los norteamericanos entraron en Francia, y vemos toda esa cosa. Vemos incluso toda esa cantidad de cementerios donde se recuerda la contribución norteamericana. Pero es que los norteamericanos no entraron en España. Entraron para avalar a Franco. O sea, claro, eso es el recuerdo terrible de un republicano español que me decía: el momento más triste de mi vida fue cuando Eisenhower, el que había triunfado en la Segunda Guerra Mundial en la año del 59, vino a avalar la dictadura de Franco, aquella imagen de que al final de su mandato apareciera en España con Franco. Entonces, claro, son perspectivas muy distintas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este primer programa y seguimos la semana que viene hablando de Tony Judt, pero ahora ya seré yo el que preguntase más sobre el judaísmo.